Buenas, un saludo para todos. Vamos a tocar un tema que mucha gente me ha pedido por ahí que lo charlemos, y es algo que uno en el consultorio ve todos los días. Podríamos decir que hoy no vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de algunas cuestiones hasta culturales, de algunos prejuicios, de algunos mitos y de algunas realidades de la medicación en psiquiatría. O sea, como cualquier otro órgano, entendemos que como hay medicación para cualquier otro órgano del cuerpo, la piel, el corazón, el estómago, los intestinos, los pulmones, también hay medicación para el cerebro. Pero ¿por qué existe ese gran prejuicio, o no? Ahora lo vamos a ir evaluando, con respecto al psicofármaco. Psicofármaco se denomina a la medicación que se usa para tratar enfermedades de la mente o del cerebro. Una vez me invitaron a una charla, quizás esta anécdota ya la he contado en otro video, pero me parece que hoy es especialmente útil para este tema, donde pedí que levante la mano quien no le daría un antibiótico a su hijo ante una infección o ante una enfermedad. Y prácticamente ninguno levantó la mano. Pero cuando pregunté quién no le daría a su hijo un psicofármaco, me encontré con algo que para mí no era una sorpresa, porque he sabido, por ahí venía la pregunta. Muchas personas, me animaría a decir casi un 50% de los integrantes de esa charla, con que no le darían medicación psiquiátrica o un psicofármaco. Vieron que tenemos mate, pero ya me lo tomé. Entre que pudimos acomodar, pues se nos rompió el trípode de la cámara, y hasta que lo arreglé, lo pegué y todo, ya me quedé sin... Me tomé los mates, pero por lo menos para que vean que hacemos honor a nada. A los entrerrianos. Hoy vamos a ver si podemos lograr desmitificar esta cuestión muy instalada en la gente a la negación del psicofármaco. Situaciones donde dicen, capaz que yo prefiero, antes que tomar un medicamento, hacer terapia o hacer algún tipo de alternativa. Y no siempre en la gente, también en muchos profesionales de la salud. Y lo que vamos a tratar de evaluar en este video es qué es la medicación psiquiátrica, cuándo hay que dar la medicación psiquiátrica y qué pasa si no damos la medicación psiquiátrica. Los medicamentos en psiquiatría vamos a dividirlos en 4 grandes grupos. Uno, que son los más conocidos, los más usados y lo que mucha gente cree que no es un psicofármaco. Para que se entienda mejor, yo no quiero tomar un psicofármaco porque tengo miedo que me dopen, porque tengo miedo que me droguen o porque tengo miedo a la adicción. ¿Y qué suelen tomar esos pacientes? Muchos de ellos, o la población en general, los ansiolíticos. Alplax, Trapax, Ribotril, otras marcas, Valium, las drogas de benzodiazepina, que es el alprazolam, el clonazepam, el diazepam. En la jerga médica se dice la familia de los cepanes, por la terminación que tiene. Bueno, esos medicamentos son psicofármacos y cumplen con todos los requisitos por lo cual la gente no quiere tomar psicofármacos. Generan tolerancia o acostumbramiento, generan adicciones muy fuertes e importantes y muchas veces produce alteración en la persona. ¿Por qué? Porque puede perder estabilidad, porque puede estar dopada, como un término que se usa así para que se entienda. Y sin embargo, esos fármacos, por un uso muchas veces indiscriminado y sin control, que pasan en muchos países donde los controles son, se podría decir, livianos, se llega a un abuso de forma general de esos medicamentos. ¿Cuánto tiempo se pueden tomar esos medicamentos? Muy poquito tiempo. Hasta en los prospectos ustedes pueden ver cuando están tomando alprazolam, clonazepam o lorazepam, cualquiera de estos medicamentos, que dice no un uso prolongado, puede producir adicciones. Hay que tener cuidado cuando uno maneja maquinarias, y tienen una serie de características que son, digamos, de los psicofármacos los más potentes, con los que más cuidado hay que tener, porque casi son los únicos que en la farmacopea, o sea, en la valijita del psiquiatra de medicamentos, son los que son adictivos, generan tolerancia. Y después, en el uso crónico, todos los efectos adversos no deseados, como trastornos de la memoria, como si no lo tomo no duermo, porque después, por el mismo síntoma por el que uno tomaba ese medicamento, después si no lo toma no duerme. Entonces, yo tomo alprazolam para dormir,
Perfecto. ¿Y qué pasa después que me acostumbré cuando no lo tomo? No duermo. Entonces no sé si no dormía porque antes no dormía o porque ahora no tomo el alprazolam o el clonazepam. Entonces se va haciendo un círculo vicioso y por eso las personas empezaron tomando un cuartito de la dosis mínima y después yo encuentro siempre los pacientes con 12, 15, 30, 60, 80 veces más de lo que sería la dosis mínima, porque para lograr el mismo efecto necesitan aumentar. ¿Y qué otra característica tienen estos medicamentos? Estos medicamentos tienen la característica, como todo medicamento que trata los síntomas, que no trata la causa. Entonces, si yo tengo un trastorno del sueño, si yo tengo un ataque de pánico, si yo tengo un trastorno de ansiedad en general, y yo tomo una pastillita o un sublingual de este tipo de medicamentos y me calma, simplemente me calma, pero lo que va a pasar con el tiempo es que después yo voy a tener que tomar más, me voy a comer, por decirlo de una forma que se entienda, todos los efectos adversos del fármaco, después no lo voy a poder dejar, porque si lo dejo empiezo a tener síndrome de abstinencia. Recuerden que este tipo de medicamentos son muy parecidos al alcohol, en cómo funcionan y en qué pasa cuando se cortan de golpe. Entonces, no curamos la causa. Nunca se puede curar una enfermedad con un tratamiento para los síntomas. Yo no puedo curar una neumonía con un ibuprofeno. Y tampoco puedo curar una depresión, un trastorno de ansiedad con, les voy diciendo algunas marcas, alprazolam, Alplax, Tranquinal. Bromazepam, Lexotanil, es uno de los más conocidos, que a veces viene mezclado en algunos otros medicamentos, de tipo para el tipo digestivo, que ahí es otro tema que también es interesante porque son combinaciones de medicamentos que muchas veces la gente no sabe qué es lo que está tomando. ¿Por qué? Porque toma un medicamento y trae 3 medicamentos, 2 digestivos y un ansiolítico. Y el ansiolítico casi siempre se usa mucho el bromazepam. Y la marca comercial del bromazepam es Lexotanil, una de las marcas. Para que uno vaya entendiendo cómo es este sistema. El diazepam, que es el Valium, y creo que más o menos son los más conocidos. Bien, pasemos a la otra gran familia que tenemos en la valijita de los psiquiatras, que son los antidepresivos. Los antidepresivos son los medicamentos que más prejuicio tiene la gente. No, yo no voy a tomar un antidepresivo, yo no estoy depresivo, doctor, ¿por qué voy a tomar un antidepresivo? ¿Y usted toma psicofármaco? No, no tomo psicofármaco. ¿Qué toma? Alplax. Ni siquiera tiene el concepto. No, yo no tomo psicofármaco, tomo uno que me da el gastroenterólogo y con ese sí, duermo bien, aparte si no lo tomo no duermo. Y ando con algunos problemitas de olvido, que entro y digo, ¿qué vine a buscar? O me subo al auto y no sé qué iba a hacer porque afectan el uso crónico de estos medicamentos. La memoria inmediata. Obvio que esto es reversible cuando uno deja los medicamentos, ¿no? Aclaro para que no cunda el pánico, como decía el Chapulín. ¿El Chapulín era? Decíamos que la otra familia, gran familia de los medicamentos, dijimos que eran los antidepresivos. Los que más prejuicio generan en la población. No solo en el paciente, a veces también en algunos médicos de otras especialidades. Bueno, los antidepresivos son los medicamentos de primera elección para el tratamiento de todos los trastornos de ansiedad y de todos los tipos de depresiones. ¿Qué características tienen los antidepresivos? En un 99%. No son sedativos, no son adictivos, no generan tolerancia, caen bien. Les cuento un secreto. Los antidepresivos los usan los urólogos para la eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque son medicamentos que retardan el orgasmo, sobre todo la eyaculación en el hombre. Y se usa en pacientes donde es efectivo durante décadas. Desde los 20 años hasta los 60. Y no tienen ningún tipo de contraindicación. Sí requiere un seguimiento, puede haber cuestiones particulares, pero por regla general son medicamentos que son tan seguros que se pueden usar para eso. Muchos de los antidepresivos se pueden dar mientras que la mamá da la teta y no le pasa nada al bebé. Se usa en todos los grupos etarios, desde niños hasta ancianos. Y tienen la característica, estos medicamentos que estimulan la función natural del cerebro. ¿Qué quiere decir? Le estimulan al cerebro para que produzca ciertos neurotransmisores como la serotonina, que está bajo en las personas que tienen trastorno de ansiedad. Entonces, cuando la persona o depresión se siente bien, no es porque está tomando un medicamento que le hace sentir bien, sino porque ese medicamento está arreglando el órgano y el órgano funcionando bien hace que la persona se sienta bien. Esto es clave en el mecanismo de acción de los medicamentos. Ahora vamos a lo otro que escarbando tenemos en la valijita.
Los antipsicóticos. Los antipsicóticos son medicamentos que se usan normalmente, cuando digo normalmente, es porque no todo es 100%. Siempre hay algunas cositas. Por eso vamos a aclarar nuevamente. No estamos queriendo rehacer tratamiento ni juzgar tratamiento. Simplemente aprender de esto tan lindo y maravilloso que es la psiquiatría y que muchas veces está como ahí en un rinconcito sin que nadie la muestre mucho. Entonces hablamos de los antipsicóticos. Los antipsicóticos son los medicamentos que se usan para el tratamiento de la psicosis, en la gran mayoría de los casos. ¿Qué es la psicosis? Cuando el paciente pierde contacto con la realidad. Puede ser por trastornos bipolares, por esquizofrenias, por episodios psicóticos inducidos por sustancias, por episodios psicóticos únicos, por algún otro tipo de psicosis. No tienen el problema, como ya dijimos, de la adicción, pero sí a veces pueden producir cierto efecto adverso, que muchas veces es molesto. Ahora hay algunos antipsicóticos modernos donde la persona prácticamente, vos no te das ni cuenta que está tomando antipsicóticos, y son realmente incisivos, son realmente efectivos. Entonces, eso hoy también, gracias a la farmacología moderna, se fue evolucionando mucho. Después tenemos otro grupo que son el de los estabilizadores del ánimo. Entonces dijimos, primero, los ansiolíticos. Acordémonos, son los que eran adictivos, los que la gente abusa, los que dopan, muchas veces se los toma como si no fueran un psicofármaco. Después los antidepresivos, que son los medicamentos de primera elección para la ansiedad y la depresión. O sea que deberían ser los antidepresivos y no los ansiolíticos, lo de un uso más masivo, cosa que en muchos países pasa al revés. No puedo creer que estén tranquilos los perros. ¿Le diste de comer? Después dijimos los antipsicóticos y ahora hablamos de los estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo son aquellos que se usan en los trastornos bipolares. Si vieron el videíto de trastorno bipolar, ¿se acuerdan? Una fase de la persona muy excitada, muy maníaca, y otra fase depresiva. Lo que hacen estos estabilizadores del ánimo, que muchas veces usan los mismos medicamentos que se usan para las convulsiones en las epilepsias, son muchos de uso en común, logran esa estabilidad del ánimo. Después hay por ahí algunos medicamentos más, pero ya entramos en cosas muy específicas que no vienen al caso, digamos, de lo que nosotros queremos hablar hoy. El cerebro es un órgano que requiere en los trastornos de ansiedad, en las depresiones, en la psicosis y en los trastornos bipolares el uso sí o sí de medicamentos y de los medicamentos correctos. Si yo en un paciente con un trastorno de ansiedad no descarto primero causas orgánicas, sabemos que hay un montón de causas que pueden producir el trastorno, en este caso el trastorno de ansiedad. Y después no doy el medicamento correcto. Y después no hago, si es que hace falta, la psicoterapia correcta, posiblemente yo voy a tener un resultado que no es el correcto. Entonces es muy importante escuchar al profesional cuando se indica un psicofármaco y obviamente preguntar. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces ve persona que abandona el tratamiento y dice, no, yo lo tomé hace 20 días y no me hizo efecto. Y si vas a tomar un antidepresivo te va a hacer efecto a los 45 días. No es inmediato como otros medicamentos. Ay, pero ¿y ahora cómo hago para dejar este medicamento si es que lo tengo que dejar? Bueno, su profesional le va a decir cuál es la técnica para ir dejando el medicamento incorrecto en el cual uno ha ingresado en una nueva enfermedad que puede ser una adicción. ¿Cuáles eran? Acordémonos, los ansiolíticos. Entonces, no al prejuicio y sí al conocimiento de lo que es un psicofármaco. Porque desgraciadamente uno se encuentra todos los días en el consultorio personas que por no tomar el medicamento correcto, por no querer, por buscar alternativas, por prejuicios, por malos consejos, realmente se han fumado la vida, para decirlo de alguna manera. Yo tengo una frase también que a veces le digo a los pacientes, no solo la cirugía por un error de bisturí te saca la vida. Por un error de diagnóstico en psiquiatría o un error de medicación, no estoy hablando del riesgo que puede hacer que una persona muera, pero la forma de vivir una persona con enfermedades incapacitantes es una forma de también quitar la vida del paciente. Entonces, uno se encuentra, como decía, muchas veces con pacientes y dice, mira, yo estoy bien. ¿Y cómo estuve 20 años mal? Y estuvo 20 años mal porque no tenía un diagnóstico, porque no tenía un tratamiento adecuado. Uno le pregunta a la persona qué hizo durante los últimos 20 años de su vida. ¿Cómo estuvo? Y la verdad que no me acuerdo. Porque lo que hice fue tomar medicamentos, si los dejaba de tomar, no dormía y tenía que seguir tomándolo, estuve angustiado, estuve sin tratar su enfermedad, vivió
20 años tomando medicamentos para los síntomas. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico, como en todas las enfermedades, como en todos los órganos. El diagnóstico precoz, el descartar causas orgánicas, el diagnóstico certero, el tratamiento correcto, y si no anda hay que cambiar, y hay que probar, y hay que saber derivar, porque a veces uno como profesional se encuentra que no tiene resultado el paciente, y no es la solución entrar a cambiar medicamento y ver qué pasa. Uno tiene que tener ya, decir, bueno, esto que vos tenés, en tanto tiempo tiene que pasar relativamente esto. Ahora, si no pasa, uno tiene que también conocer como médico su límite, porque a veces nos equivocamos o no le encontramos la vuelta, como pasa en cualquier arte, en cualquier profesión, y ahí uno poder hacer la interconsulta y ver qué es lo que está pasando. Los despido con un mate que no me voy a animar a tomar. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, que es gratis. Denle a la campanita, compártanlo. Y bueno, estoy abierto a cualquier opinión o a cualquier sugerencia o a cualquier crítica que quieran hacer. Siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Que sigan disfrutando de la cuarentena.